Muy bien, chicos. Buenos días con todos nuevamente. El día de hoy vamos a ver la construcción de tablas y gráficos estadísticos, pero especialmente para datos agrupados. Antes de eso, nosotros tenemos que recordar, muy bien, las simples y las acumuladas. Muy bien, Daniel. Tenemos que recordar, ¿qué cosa? ¿Qué datos van dentro de una tabla? Como por ejemplo, la tabla de distribución para frecuencias para datos agrupados. ¿Está bien? Para datos agrupados nosotros tenemos lo que son los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son como si fueran las cajitas, aquellas pequeñas cajitas donde tú vas a considerar los datos. ¿Está bien? O, si hacemos una mejor definición, son los grupos de números que incluyen uno de los extremos. ¿Está bien? Después tenemos que considerar el rango. ¿Qué es el rango? ¿O qué entiendes tú por rango? A ver, ¿qué entiendes por rango, chicos? ¿O qué entienden? ¿Te acuerdas cuando tú me hablabas, Miss, mi Wi-Fi no tiene mucha cobertura, no tiene mucho rango? ¿Qué es el rango? Activa tu micrófono, por favor. ¿Qué es el rango? A ver, Lo máximo, disculpa. Valor lo máximo. máximo que puede tomar. Estás por ahí. Vendría a ser de dónde a dónde va, ¿sí o no? De dónde a dónde va. Un mínimo y un máximo valor. Tú mismo lo estás definiendo. El rango es el recorrido. Todo el recorrido que va a llevar la muestra. ¿Y cómo se define? Mira, de manera indirecta tú has definido o tú has hallado cómo se obtiene el rango. El rango se obtiene con la diferencia del dato mayor y el dato menor. Una vez que nosotros tenemos el rango dentro de la tabla, vamos a hallar el número de intervalos. Y el número de intervalos se halla dependiendo más que todo de qué cosa, de la cantidad de datos que tú tienes. Si tienes 50 datos, menos de 50 datos o más de 50 datos. Por ejemplo, el número de intervalos es igual a la raíz cuadrada de n, donde n es la cantidad de elementos que pertenece o que tiene la muestra. Pero esto se utiliza cuando la muestra tiene menor o igual que 50 datos. Miss, ¿y qué pasaría si la muestra tiene mayor de 50 datos? Ah, ya. Si la muestra tiene mayor de 50 datos, la cantidad de intervalos es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n. ¿Está bien? Después que nosotros tenemos el intervalo, el rango y la cantidad de intervalos que vamos a utilizar, vamos a hallar la amplitud de cada intervalo. Es decir, cuántos elementos pertenecen a ese intervalo. Esa es la amplitud. ¿Y cómo se halla? Se halla mediante la siguiente fórmula. La amplitud va a ser igual al rango que hemos hallado entre la cantidad de intervalos que tú tienes. ¿Está bien? Después de eso, nosotros también consideramos la marca de clase. ¿Y quién es la marca de clase? La marca de clase es el valor intermedio de cada intervalo. Y Miss, ¿y para qué me ayuda la marca de clase? La marca de clase te va a ayudar como por ejemplo para hallar el polígono de frecuencia, para hallar la ojiva. Más adelante vamos a ver qué son esos. Esos son gráficos que nos van a ayudar para presentar de una manera más ordenada los datos de una tabla de frecuencia. ¿Está bien? Vamos a ver. Como te decía, la marca de clase es el valor central o el valor intermedio de cada intervalo. No te olvides, rango, diferencia del dato mayor menos el dato menor.
Número de intervalos, 100, si la muestra es menor que 50, la raíz cuadrada. Pero si la muestra es mayor que 50, el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. Pero no te preocupes, ¿por qué? Porque la mayoría de problemas o la mayoría de ejercicios te van a sugerir considerar 5 intervalos, 6 intervalos, 3 intervalos. Te lo van a sugerir o te lo van a dar. Lo único que tú tendrías que preocuparte, digamos así, entre comillas, es hallar el rango y la amplitud de cada rango. Y la marca de clase que ya viene, se da por fórmulas. Después de eso, vamos a ver los gráficos estadísticos para datos agrupados, así de manera veloz. ¿Qué datos tenemos? El histograma. El histograma es un gráfico que representa especialmente a los datos agrupados, que están dados mediante tablas. Y mira, y este histograma mayormente se da ¿para qué? Para variables cuantitativas continuas, no te olvides. Ahí es un histograma. El histograma es como si fuera un gráfico de barras, pero ¿qué diferencia con el gráfico de barras? Que esas barritas van a estar apegaditas, o también conocido como apiladas. ¿Está bien? Están muy pegadas los gráficos. En la parte del Y tenemos nosotros las frecuencias y en la parte del X tenemos los intervalos. No te olvides, X intervalos, Y frecuencias. Después tenemos el polígono de frecuencia, justo que yo te decía. Ahí está, el polígono de frecuencia. Es una línea nada más que me hablan de los cursos. No te olvides, siempre en el eje X van a ir, ¿qué cosa? Los intervalos o la marca de cada variable. Y en el eje Y siempre va a ir, ¿qué cosa? La frecuencia. Después tenemos el pictograma. ¿Qué es un pictograma? El pictograma también es un tipo de gráfico que me va a ayudar a estudiar qué cosa, las frecuencias relativas o frecuencias absolutas de qué, ya sea de una variable cualitativa o una variable discreta. ¿Discreta quién es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cualitativa, discreta también. Muy bien. Mira, el histograma se representa mediante dibujitos. En vez de poner barras o poner líneas, si estamos hablando de personas, puedo dibujar personitas. Si estoy hablando de helados, dibujo helados. Y el tamaño me representa hasta dónde está llegando o la frecuencia que tiene ese intervalo respectivo. Después de eso, muy bien, vamos a ver este ejemplo, chicos, para poder trabajar. Me dice, los siguientes datos se refieren al diámetro en pulgadas de un engranaje, de diferentes engranajes. Ahí está. Vamos a agruparlos. Agrupe los datos considerando K igual a 6. Vamos después, una vez que ¿cómo agrupamos los datos? En la tabla de frecuencia. Y vamos a obtener un histograma, un polígono de frecuencias y una ojiva. Y con eso vamos a hallar la distribución de la probabilidad. No, distribución de la probabilidad no, porque todavía no hemos hecho mediana, moda. Muy bien, a ver. Te voy a pedir, por favor, que puedas abrir de manera paralela a mi ventana una hoja de Excel. ¿Puedes hacerlo, por favor? ¿Puedes abrir de manera paralela una hoja de Excel? A ver, ¿podemos o no podemos hacerlo? Chicos.
Sí, todos, porque todos vamos a trabajar el ejemplo. Mira, podemos trabajarlo como yo te comenté en Excel o lo trabajamos de manera manual. Tú decides. Excel, Miss. Ya está. Abre tu hoja de Excel. A ver, vamos a abrir. Yo también. Muy bien. Abrimos nuestra hoja de Excel, chicos, y solamente vamos a copiar en la hoja de trabajo la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Esta, la tabla de abajo, la tabla vacía. La tabla superior es el ejemplo con los datos que yo te estoy dando. El problema me decía que lo íbamos a agrupar. Para poderlos agrupar, nosotros tenemos que hallar el rango, el número de intervalos y la amplitud. Pero en el caso del problema, como yo te estuve comentando, en la mayoría de casos a ti te van a dar la amplitud. Entonces me están pidiendo que nosotros trabajemos para una cantidad de intervalos de igual a 6. Por eso, mi tablita, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 líneas. Y en la última siempre se va a considerar el total. ¿Está bien? En marca de clase nosotros no colocamos nada en el total. A cambio la frecuencia sí. Recuerda que las frecuencias relativas, lo último tiene que ser igual a 1. Y la frecuencia porcentual, toda la suma tiene que salir igual al 100%. Miss, y la frecuencia absoluta, en la frecuencia absoluta, el total viene a ser igual a la muestra. ¿Cuántos elementos tiene tu muestra? Muy bien, vamos a empezar entonces hallando nuestro rango. Dice límite inferior menos límite superior. Uy, al revés tendrías que decir. Dato superior menos dato inferior. Muy bien, tenemos nuestra tablita. A ver, ¿cuál es el dato superior? ¿Cuál es el máximo dato que yo tengo? O mejor dicho, ¿cuál es el valor mayor que está en la tablita? Busquemos, ¿cuál es? ¿7.0 o 7.15? 7.25 me dicen, a ver, ¿dónde es el 25? Muy bien, acá está. 7.25. Entonces nos decimos igual 7.25 menos. ¿Cuál es el dato de menor valor? ¿Cuál es el dato de menor valor, chicos? A ver, acá tengo un 6.50, 6.25, ¿no? 6, Miss. 6, 6, 6. 6. En la cuarta, quinta 6, fila. Miss. Sí, ya lo vi. Entonces decimos 7,25 menos 6.0. Y si tú das enter de manera... Uy, ¿por qué salió error? De manera automática debe de salirte la fórmula. ¿Cuánto es? A ver, igual 7.25 menos 6. Ya, no sé qué pasó. A ver, 7.25 menos 6. ¿Cuánto es esa diferencia, por favor? ¿Cuál es la diferencia? 1.25. Muy bien, entonces ese es igual a 1.25. Muy bien, colocamos igual 1.25. Muy bien, entonces para la amplitud vamos a coger eso. Vamos a decir la amplitud va a ser igual a ¿qué? Al rango, que es 1.25, entre la cantidad de intervalos, que es 6. ¿Por qué bota error? No quiere trabajar el Excel. Muy bien. ¿Cuánto es esa división entonces? De 1.25 entre 6. A ver. Me imagino que tu Excel sí está trabajando mejor, ¿no?
Trata de trabajar con las fórmulas. ¿Cuánto es esa división, por favor? ¿Cuánto es la división de 1.25 entre 6? Te sale aproximadamente 0,2 me dicen por ahí. Eso va a ser igual a 0.2. Si nosotros lo aproximamos, tenemos que aproximarlo al mayor. La aproximación va a ser igual a 1. Es decir, vamos a trabajar con un entero. Entonces, mi límite inferior es el menor, que vendría a ser, que ya lo habíamos visto, 6. Mi límite superior, súmale 1. A ver, hago un ratito. La división de 1.25 entre 6, dame por favor con 3 decimales esa división. Con 3 decimales. Ah, muy bien, Camila, gracias. Es 0,2083. 0,2083. Nosotros vamos a trabajar siempre con 2 decimales. A la hora, a ver, 0,2083. ¿Por qué sale así? A ver, 0.2083. Muy bien, como nosotros vamos a trabajar, chicos, con 3 decimales, vamos a aproximarlo. Entonces, si nosotros lo aproximamos, vendría a ser 0, o 0. Vamos a ponerlo claro que 0,21. ¿Está bien? A la hora que nosotros hacemos la aproximación. 0,21. Muy bien, entonces, teníamos que nuestro menor intervalo era, ¿qué cosa? 6. Colocamos 6. Y al siguiente le vamos a sumar ese 0,21. Entonces, 6 más 0,21, ¿cuánto sería? 6 más 0,21. A ver, ya. A ver, chicos. Hacemos lo siguiente, entonces. Ahí es el cuadro completo, el cuadro que vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Entonces tendríamos que el límite inferior acá era 6. Y le íbamos a ir sumando 6.21. Muy bien, acuérdate que acá abajo se repite. Tendríamos 6.21. Súmale, por favor, a 6.21. Súmale la amplitud. Voy a anotar acá la amplitud. La amplitud, habíamos hallado que era 0.21. Súmale, por favor, ¿cuánto sería? 0.42. Gracias. 6.42. Repetimos acá abajo, 6.42. Siguiente, por favor. ¿Cuánto es acá? Súmale el 0.21. 63, gracias. Sí, 63. Repetimos acá, 6.63. Súmale, por favor, el 0.21. 6. ¿Cuánto? 84. Gracias, 84. Siguiente. Repetimos el 6.84. Súmale el 21. Gracias. 7,5.
6.95. No. Repetimos el 6.95. 6.95. Y le agregamos el 0.21. ¿Cuánto es? Eso está mal. 35 es 7.05. Ajá, Guión. arriba, arriba. En En vez de 6.95 6,95. 7,05. Ujú. Pero me están diciendo eso ustedes ya. Vamos a retroceder entonces. Ya. ¿Cuánto? Acá vendría a ser 6.84 y el otro es 0,5. 0,5. 7.05. Muy bien. Este último entonces. A ver, este último. Volvemos a empezar. Dice es 7.5 y el otro es... 7,26. Gracias. Muy bien, si tú te das cuenta, ¿te acuerdas cuál era el máximo valor que nosotros teníamos? 7.25. Ay, mira, y a nosotros nos salió 7.26. Entonces, sí estamos considerando al máximo valor dentro de estas cajitas. Ahora, como tú estás trabajando en Excel, yo te voy a dar, digamos, las fórmulas así. A ver, esto va a ser igual, tú colocas igual, seleccionas esta celda, no sé qué celda será tú, a ver, vamos a suponer, a ver, vamos a colocarle los datos acá arribita. Tú sabes que en tu tabla de Excel está dividido por letras, esto vendría a ser la celda A, B, por acá sería la C, según tu tabla de Excel, D, E, ahí está F, G, H, I. ¿Está bien? Y acá vendría a ser 1, 2, esta es la 3, 4, 5, a ver, lo voy a poner acá al costado. Esta es la celda 1, no, esta es la celda 3. Según tu tablita de Excel, disculpa, según tu tablita de Excel sería la 3, acá abajo la 4, 5, vamos a ver si está anotándose bien, 5 sí, este vendría a ser la 6, para automatizar los datos más fácil, 7, 8 y ese vendría a ser la 9. Muy bien. Por favor, no te confundas, estos numeritos que yo he colocado al costado vendrían a ser el número de celda con la que tú estarías ubicando tus datos. ¿Está bien? Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, tú vas a poder en tu hoja de cálculo que esté en Excel, vas a colocar así. Igual a la celda B6 menos B6 menos A6 y das Enter. ¿Está bien? Y automáticamente te va a botar un valor. ¿Cuál es el valor que te botó? A ver, ¿estás trabajando en Excel? Y puedes volver a poner el cuadro, me faltó llenar. Mira, Camila está compartiendo pantalla y ya hizo la tablita. Excelente. Vamos a volver a completar. Acá, el límite inferior coloca 6. Acá, debajo, coloca 6. ¿Aquí, Miss? Sí, escribe 6. Ya. Al costado, el límite superior era 6,21. No, 6.21. Muy bien, coloca Enter. Debajo del 6, debajo coloca igual. Coloca igual. Coloca B5. Ya está. Enter.
Sí, al costado de B5. En B6, en B6 al costado, coloca igual, coloca A6 más, ¿cuál era la amplitud? 0,21, ¿sí o no? Más 0,21 o 0,21. Da Enter. Ya está. Ahora selecciona las dos celdas, por favor. Las dos últimas, las dos últimas. Las dos últimas, no. Las dos, selecciona A6 y B6. A6, ya. Ya. Y jala hacia abajo. Jala. No. A ver, Ay, selecciona selecciona y ahí está, muy bien, la flechita jala hasta ahí. Muy bien. Mira, ya se llenó de manera automática los intervalos, pero recuerda, ¿cuántos intervalos necesitábamos? 6. 6. Cuenta solo 6. Ah, esto no. Ya está. Borra esos dos. Ya está. Mira, de manera automática. Ahora para la marca de clase. Anda marca de clase. Coloca igual, paréntesis, y selecciona la celda B6, B5 y A5. La celda de la misma, sí, selecciona las dos. B5, ¿y qué dijo? Ya, más, coloca más. Ya, y la del costado. Cierra paréntesis, entre dos. Ay, Te faltó. Arriba, ya. Bueno, igual, nuevamente. B5 más, muy bien, cierra paréntesis, entre 2. Da Enter. Y ahí está la marca de clase. Nuevamente, selecciona, por favor, y jala hacia abajo. Ya está. Ya tenemos las marcas de clase. Ahora sí. Para la frecuencia, nosotros tenemos que contar. Vamos a contar los datos. Yo te voy a decir las frecuencias, pero tú tienes que hacer el conteo. ¿Qué quiere decir con el conteo? ¿Cuántos datos hay en ese primer intervalo? En el primer intervalo hay 2. Coloca, por favor, en la frecuencia absoluta, debajo coloca 2. ¿Ya? Ahora, debajo de ese 2, coloca 5. 7, debajo 7, 13, 7 otra vez y 6. Miss, ¿de dónde sacas usted esos datos? Por ejemplo, en la tablita que yo te mostré del ejemplo, ahí tú tenías cierta cantidad de números. Es decir, tú has contado, en otras palabras, cuántos números pertenecen a la primera cajita. Es decir, cuántos números están comprendidos entre 6 y 0,20, uno menos del límite superior. ¿Por qué? Recuerda que en el límite inferior es intervalo cerrado y en el límite superior es intervalo abierto. Y así vamos haciendo el conteo respectivo. Ahora para las frecuencias acumuladas. A ver, la primera frecuencia es lo mismo. Colocas 2 o va fácil. Coloca igual y selecciona la celda del costado, la anterior. Sí, ahora da Enter. Ahora, coloca nuevamente igual, por favor. Lo mismo. No, selecciona la celda de arriba ahora, la de arriba. No. E6. 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 Coloca más la del costado. ¿La de aquí? Sí. Y das Enter. Ahora selecciona esa celda donde se ubique el 7. No, selecciona la celda, borra ya, igual, está bien, igual. Selecciona la celda donde se ubica el 7 superior.
Ah, disculpa, Camila. No, selecciona solo en la celda del 7 y jalas. Disculpa. Selecciona la celda del 7 y jalas, nada más. Ya está. Y mira, ya de manera automática se sumó. Y mira, la frecuencia absoluta salió 40. ¿Qué quiere decir 40? Que nosotros tenemos 40 datos. Por ahí me estuvieron preguntando. Acá me apareció 2 preguntas. ¿Cómo se hacía las frecuencias absolutas? En la frecuencia absoluta es simplemente el conteo. Vas a contabilizar qué le pertenece a cada intervalo. Por ejemplo, tú tienes una piscina de pelotas, donde en esa piscina tú tienes pelotas rojas, azules, amarillos, verdes, por ejemplo. Yo te digo, agrúpalos en intervalos, ordénalos en cajitas de cada color. Ah, ya, entonces tú agarras todos los amarillos, colocas en una caja, todos los verdes en otra. Eso es esta frecuencia absoluta. Tú miras tus intervalos, tu límite inferior y tu límite superior, y tú vas a contabilizar cuánto es cuántos elementos tengo que pertenecen a ese intervalo. Ah, Miss, ¿qué era la marca de clase? La marca de clase, ¿qué era? Era el valor intermedio de cada intervalo. ¿Qué quiero decir? Vas a sumar el límite inferior más el límite superior y lo vas a dividir entre 2. Eso solo es la marca de clase. ¿Alguna consulta más para continuar con la frecuencia relativa? ¿Ninguna? Muy ¿De qué bien. dijo mi? ¿Entre qué la marca de casa? La marca de clase es el promedio del límite inferior y límite superior. O, en otras palabras, es la suma del límite inferior y el límite superior. Y como son dos numeritos que tú has cogido, lo vas a dividir entre 2. ¿Ahora sí? ¿Más o menos? Muy bien. Frecuencia relativa. Colocas igual. ¿Cuál vas a poder? Ya está, igual. Recuerda, minúsculas con minúsculas y mayúsculas con minúsculas. Entonces me voy a la frecuencia absoluta que le corresponde. Muy bien, 2. Excelente, Camila. Coloco entre. Te pregunto, ¿cuántos datos tenía en total? Te salió abajo el último numerito de la frecuencia absoluta acumulada. 30. 40. No coloques la celda, porque si tú colocarías la celda, tienes que hacer que esa celda no se mueva. ¿Y ya has visto cómo puedo hacer que la celda no se mueva? ¿Te han comentado? ¿El profesor de cómputo te comentó? ¿Cómo puedo hacer que una celda sea fija a la hora que tú jalas fórmulas? Sí, Miss. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería? Ok. Ya. Miss, ¿cuál selecciono? 40. Sí, la celda donde aparece el 40. Ya. ¿Y cómo haces que esa celda sea fija? Con control. Presiono. No. A ver, con el retrocede hasta E. No, retrocede. Con las flechitas retrocede hasta E. No. Ya. Ah. Ya. Ya. Escribe signo de dólar mejor. Escribe signo de dólar. Ya. Muy bien. Pones E. Escribe la celda E. Ya, bueno, aunque era mayúscula, no hay problema. Coloca nuevamente signo de dólar. Y coloca 10. Ahí está. Mira, hemos fijado la celda E10 con el signo del dólar adelante en la columna y el signo del dólar en la fila. Da Enter.
Muy bien. Ahora selecciona eso y jala la fórmula. Selecciona y jala. Muy bien, hasta ahí. Mira, ya está. Por favor, antes que avances, ubícate en cualquier celda de la frecuencia relativa. Ubícate en cualquier celda de la frecuencia. Y si te das cuenta, y si tú ves donde va en la barrita de fórmulas, E10 no se ha movido. Todas las otras celdas sí han avanzado, menos la celda E10, ya le he determinado. Muy bien. Antes que avances, debajo de la frecuencia relativa, en la última celda, muy bien, coloca igual, suma, muy bien, y selecciona todos los valores que tienes, muy bien, en la frecuencia relativa. Selecciona todos. Selecciona todos. Muy bien, cierra paréntesis. Tiene que darte uno, o aproximado uno. A ver, da enter. Ya. Mira, ya, ¿no? Dime, sí, da enter, da enter. Ya. Muy bien, viste, estamos bien. La frecuencia salió 1. ¿Cómo sería la acumulada? A ver, haz tú sola la acumulada. Igualito que la acumulada de la absoluta. A ver, ¿cómo sería la acumulada, Camila? Igual que la absoluta. Sí. Ah, ya. La primera celda pasa igualito. Selecciona la primera celda tal y como está. ¿Cuál, Miss? ¿Cuál primera? Esa es la primera celda de la relativa. Relativa con relativa. En zigzag, muy bien. Ahí ya te lo ha dicho Alison. En zigzag. Enter, da enter. Y otra vez igual. Ah, ya. El de aquí. No, selecciona la de arriba, el G5, más la del costado, F6. Muy bien, la enter. Y ahora selecciona esa celda y jalas nada más. A ver, no, escape, ya, selecciona la celda y jalas. No, mucho, hasta ahí. Muy bien, y mira, sale 1. El último concuerda. Ahora la porcentual. La porcentual es más sencilla. Ubícate debajo de la porcentual, coloca igual, no, igual, sí. A ver, coloca igual y selecciona la celda de la frecuencia relativa, F5. Ahí está, F5, da enter nada más. Y jala todo, selecciona y jala todo. Ya, déjalo ahí seleccionado. Deja ahí seleccionado. Anda, justo debajo de general es el símbolo de porcentual. En la barra de herramientas, anda la barra de herramientas, más arriba, herramientas, más, no, tienes que seleccionar, a ver, te explico, Camila. No, Miss, es que no me deja donde está compartiendo. Ya eres. Ya, selecciona por favor nuevamente la celdita, todas las celditas muy bien. Debajo de general es el porcentual. Debajo de general, en la barra de herramientas, debajo, ahí está. El porcentual, el costado. No, ahí está. Ya está. Y ya lo convertimos a porcentajes. A ver, ahora haz la acumulada porcentual sola, sin ayuda. La frecuencia porcentual, Daniel, es lo mismo que la frecuencia relativa. Seleccionas la frecuencia relativa y debajo de general, tú vas al símbolo de por ciento y automáticamente se convierte en porcentaje. Miss, la frecuencia porcentual acumulada, ¿a cuál es?
A ver, acuérdate. Absolutas con absolutas, relativas con relativas. Entonces, porcentual con porcentual con porcentual. Las acumuladas siempre son en zigzag. A ver, hasta que Camila termine de hacer. Amaya, ¿puedes compartir pantalla para ver lo de tu marca de clase? No, mi, porque estoy en su celular. Ya. Daniel, ¿tú estás con computadora también? ¿Puedes compartir pantalla para ver tus tablitas? A ver, ¿quién puede compartir pantalla aparte de Camila para ver cómo van avanzando con sus